Mm, Hola, Hola, profesora. Quisiera avisarte, me avisaron que, o sea, que dijera que soy del aula 22, por si dame acaso, un segundo. que sí, Dame un segundo porque estoy tratando de resolver esto de la cámara que no sé qué pasa que no se actualiza la cámara. entiendo. Déjame resolver eso en estos minutitos que quedan. Eh, Configuración video. Eh, mm, Qué raro. Mm, Ay, creo que Ahí sí, ahí ahí lo se ve, logré. sí. Ahora sí, gracias. Ujú. Jorge, que esto de la tecnología a veces me supera. No soy tan Suele como pasar, tú estás sí, preparado. Te veo muy suele pasar. Yo, preparado. sí, sí, no, este es mi mundo, así que no, no creo que me falle. De hecho, ayer la verdad es que me conseguí un link para entrar a otra sala solamente para probar. De hecho, tuve que pedirle disculpas a la profesora porque apenas llegué, me metió en un Ya, grupo y yo le dije, no, disculpe, yo solamente quería hacer las pruebas técnicas para entrar hoy día, pero sí, para que no me ah, pille a última hora, justamente me metí ayer y estaba todo bien, menos mal. perfecto. Es- Bueno, vamos a esperar ahí. Saludamos a Cindy, a María Alejandra. Yo por mientras, antes de comenzar formalmente, voy a ir cargando ya las cositas con las cuales vamos a Ujú. trabajar en esta sesión. Ok. Cerrar esto, no, esto lo vamos a descargar. Eh, mm, Ya, ahora sí, en honor al tiempo, para partir puntuales, les doy la más cordial bienvenida a este curso, a esta primera sesión en realidad sincrónica. Espero que sea un espacio de inicio de reflexión, ¿cierto? En que podamos conocernos, en el que podamos también responder dudas, inquietudes, precisamente para ir avanzando para nuestros estudiantes. Me pidieron que efectivamente ustedes puedan dejar por el chat el nombre y el aula al que pertenecen, porque hay personas que no necesariamente son de esta aula.
¿ya? Así que si me pueden dejar nombre, root y aula, por favor. Las que son de acá son del 28, ponen que son de aula 28 y el root para yo después correr la lista de asistencia. Em, ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Bueno, dame un segundito para proyectarles. Esto es acá. Ya. Me presento, para los que no me conocen, yo soy Nicole Velázquez, soy educadora diferencial, profe de educación diferencial, vivo acá en Santiago, nacida y criada aquí en esta región metropolitana. Ya hace algunos años me involucré en el mundo de la educación inclusiva. No se notan los años, pero ya ha pasado harto tiempo desde que salí de la universidad. Y bueno, el camino también durante, yo diría, estos últimos casi 20 10 no, como 10 o 15 años han sido bien vertiginosos en educación especial, educación inclusiva principalmente. Em, ¿Qué más les cuento? Trabajé por muchos años en colegios. Ahora me encuentro trabajando más en educación superior y precisamente en temas que ahora se discuten en educación superior que ya las escuelas lo tienen saldado. Ya en educación superior recién se está como discutiendo mucho esto, cómo efectivamente se ha ido, ¿cierto?, avanzando en estos caminos, cuáles son las tensiones que se observan y bueno, eso en el sistema regular o de educación regular, ya eso ya está relativamente zanjado, ¿cierto? Y no nos cuestionamos el hecho de que tengamos en nuestras aulas estudiantes con algún tipo de discapacidad o que efectivamente provengan de algunos grupos más vulnerables socialmente. Esto en la universidad todavía está en una conversación, una discusión que todavía es bien incipiente. Así que bueno, cada uno de ustedes también puede aportar en esa línea porque el ciclo de educación no termina con el sistema obligatorio, sino que efectivamente también continúa con el sistema de educación superior. ¿Qué más les cuento? Bueno, estoy desde mi casa y así que les pido un poquito de paciencia porque tengo dos perritos que son bastante reactivos con respecto a cualquier sonido que sea timbre, puerta o lo que sea. Así que si en algún momento escuchan algún ladrido, por favor ténganme paciencia para poder controlar ahí a la fauna de mi casa. Y eso, nuevamente reiterar a las personas que se han conectado que por favor dejen en su chat el nombre, su root y el aula a que pertenece. Saludo ahí a Francisca, que es la mega tutora que el día de hoy nos acompaña. Y la idea es que, como les decía, que ustedes puedan ¿cómo se llama? Ser un espacio de dudas y consultas relativos al curso. Partimos, en honor al tiempo. Esta es la primera sesión sincrónica del curso Estrategias de Apoyo en el aula para estudiantes en el espectro de educación regular. Y ya partimos en nuestra primera unidad. La semana pasada partimos en la unidad cero. La idea es que ustedes puedan presentarse a aquellas personas que faltan con respecto a sus aulas, contar básicamente de quiénes son, de dónde provienen, cuál es la principal motivación que tienen para poder participar en este espacio y responder ahí una breve encuesta diagnóstica que a nosotros también nos sirve para poder marcar un poco... poder marcar el desde, dónde estamos ubicados con respecto a esto. Y bueno, en esta primera unidad el tema es educación inclusiva, estrategias para el aprendizaje y la participación, ¿ya? ¿Cuáles son los objetivos de esta primera unidad? Bueno, conocer la normativa internacional y nacional sobre educación inclusiva y el impacto que se ofrece a los estudiantes en el espectro autista, sus pares y la sociedad, comprender las estrategias de apoyo a partir de todo este marco normativo que ha ido cambiando, ha sido bien dinámico, yo diría, en los últimos 10 años y eso nos ha empujado también a que hoy día también estemos reunidos en este espacio. Y principalmente, y en tercer lugar, identificar barreras y facilitadores que existen en las comunidades educativas para la relación a la inclusión de estudiantes en el espectro autista.
¿Cuáles son los contenidos de esta primera unidad? Bueno, vamos a ver el paradigma inclusivo en educación, cuál es el marco normativo nacional e internacional que existe con respecto a esto. Y ahí ustedes también se van a dar cuenta que esto efectivamente tiene todo un marco, hay todo un empuje legal que efectivamente nos hace estar hoy día convocados acá y por tanto también es importante que ustedes también lo puedan traducir en sus diferentes contextos educacionales. ¿Cuáles son las implicancias de la ley 21.545, que es la ley de personas del espectro autista que se promulgó, siempre me pierdo si este año o el año pasado, y que efectivamente también ha venido a darle como un marco, ¿cierto? Como a darle nombre y una estructura a los apoyos que requieren las personas en el espectro autista. Vamos a ver también elementos relativos al clima de aula inclusiva, ¿cierto? Cómo favorecemos desde la inclusión, desde convivencia principalmente, la inclusión respetuosa y la participación de todos, pero con foco en los estudiantes en el espectro autista y algunos elementos que tienen que ver con la diversificación didáctica, específicamente del famoso decreto 83 y la provisión de apoyos desde los equipos de aula. Para las personas que se están incorporando, por favor dejen en el chat su nombre, root y al aula al que pertenece, por favor. ¿Qué vamos a ver hoy principalmente? Vamos a conocer un poco el foro novedades, ¿cierto? Que en el foro novedades nosotros vamos semana a semana, los tutores vamos indicándoles cuáles son las actividades a realizar, dónde tenemos que conectarnos, qué tenemos que hacer, cuáles son las actividades planificadas semana a semana del curso. Foro consultas, que es donde ustedes pueden levantar efectivamente información, consultas, dudas. Vamos a revisar el programa del curso, el aula virtual, la primera actividad sincrónica y la actividad sincrónica por sí misma. Para eso les voy a dejar un video de la experta del curso. Voy a dejar de compartir. Esto voy a compartir con sonido. ¿Me confirman, por favor, si es que se escucha? Bienvenidos y bienvenidas a este ¿Se escucha? curso hermoso que hemos desarrollado junto al CPIP, en el cual tengo el gusto de participar después de un año de implementación educativa de la Ley 21.545, más conocida como Ley de Autismo. Estoy muy contenta de ser parte de esta iniciativa que comienza para tantos y tantas profesoras, asistentes de la educación del Sistema Educativo Nacional, pues estamos muy ocupados intentando fortalecer a las comunidades educativas para que puedan responder a las necesidades de apoyo de las personas autistas y también resguardar sus trayectorias educativas. En esta cápsula podrán conocer el contexto general de implementación de la ley y también entender cuál es el contexto internacional y nacional a través del cual se ha desarrollado la estrategia de implementación. Entonces, nuevamente, bienvenidos al curso de Estrategias de Apoyo en el Aula para Estudiantes en el Espectro Autista en Educación Regular. Bueno, mi nombre es Marcela Villegas, soy educadora diferencial, llevo muchos años trabajando en autismo y desde esa perspectiva siempre es importante el que podamos compartir aquellas fortalezas, aquellos desafíos y aquellos dilemas que tenemos en torno a la educación de las personas dentro del espectro del autismo y en particular en la etapa de educación parvularia y etapa escolar. Los elementos claves para poder trabajar respecto del contexto general, desde donde podemos situarnos para poder iniciar el diseño de una estrategia de apoyo pertinente y efectiva con el estudiantado autista, son aquellos elementos que tienen que ver con los desafíos para avanzar hacia un sistema educativo inclusivo. Chile, desde el 2008, que viene transitando en el marco de la Convención Internacional de las Personas con Discapacidad hacia un sistema educativo cada vez más inclusivo. Y desde esta perspectiva también se nos ha desafiado a responder a una prevalencia significativamente alta del estudiantado autista. Hoy día tenemos, gracias a Plataforma PIE, tenemos la información de que existirían 71.000 estudiantes
autistas dentro del sistema educativo. Unos en programas de integración escolar, otros en escuela especial para discapacidad, pero imagínense todos y todas que de aquellos que no sabemos, de lo cual no tenemos información. Por lo tanto, este nivel de prevalencia no tiene que ver directamente con el espacio educativo, sino que tiene que ver con un mayor aumento de personas autistas dentro del sistema educativo nacional, internacional y sanitario, porque el autismo ha aumentado su prevalencia y hoy día el Centro de Detección de Control de Enfermedades, CDC, nos señala que hay 1 cada 36 niños eh, menores a los 8 años estaría dentro del espectro del autismo, y a nivel nacional, si bien no tenemos cifras concluyentes, tenemos un estudio de la Universidad de Chile que habla de 1 en 51. Por lo tanto, obviamente que es muy probable que en cada una de las aulas de nuestro país haya 1, 2 o 3 estudiantes dentro del espectro. Ahora, fíjense bien que yo no estoy hablando de TEA. El concepto de TEA solamente lo vamos a utilizar cuando hablemos del diagnóstico, pero si vamos a hablar de la condición, si vamos a hablar del aprendiz, del estudiante, del párvulo, dentro del espectro del autismo, vamos a hablar directamente de estudiante autista. Bueno, y en ese contexto es que surge la necesidad de tener una normativa respecto de ellos y ellas, y la sociedad civil logra en el 2023 que se promulgue la ley 21.545, que vamos a llamar ley de autismo o ley 21.545, evitando el uso del concepto TEA, como decía anteriormente, dejando solamente ese concepto para el ámbito de la salud al momento de establecer el diagnóstico. Pero bueno, ¿de qué manera nosotros contamos con recursos en el sistema para poder responder pertinentemente a las necesidades de apoyo de la población autista en nuestras escuelas? Bueno, tenemos una normativa vigente muy robusta, que parte, como decía anteriormente, con la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que se firma por Chile en el 2008 y que dio lugar a múltiples iniciativas que iremos conociendo a lo largo del curso. Dentro de esos podemos hablar del mismo decreto 170, del 83, del 67, y que se contextualiza también dentro del plan de reactivación educativa. Por lo tanto, desde el 2008 a la fecha, hemos tenido un avance significativo respecto de un sistema educativo inclusivo, pero siempre es insuficiente. ¿Por qué? Porque el desafío es enorme, y es un desafío que implica la necesidad de transformar la cultura, la gestión y las prácticas pedagógicas. Eso no es posible si no tenemos una mirada de innovación. Por lo tanto, este curso es en sí mismo una mirada a diseñar respuestas educativas y estrategias de apoyo para estudiantes autistas desde una mirada, de una perspectiva innovadora. Y la innovación parte por atreverse a fortalecer una educación inclusiva propiamente tal, a hablar de autismo, a hablar de estudiante autista y a entender que finalmente el principio de la neurodiversidad acuñada en la ley de autismo es lo que nos orienta para diversificar la enseñanza, para diversificar la evaluación, para levantar planes de acompañamiento emocional y conductual, para responder a las situaciones de regulación emocional y emergencia que hacen necesario que concurra el apoderado del establecimiento. Todos esos elementos son los que iremos profundizando en este curso tan importante para el sistema educativo como este. Ahora, ¿qué es lo que intenta la ley de autismo 21.545? Esencialmente lo que busca es la protección del bienestar, el resguardo de las trayectorias educativas, la promoción de la participación social, tanto en salud, tanto en educación, con el fin de asegurar el acceso, participación, permanencia y progreso. Y eso no son otra cosa que los principios de una educación inclusiva. Por lo tanto, la ley de autismo no es una recurso que sea totalmente lejano a lo que nosotros ya manejamos, lo que nosotros ya conocemos, lo que nosotros ya hemos ido avanzando respecto a esta educación inclusiva. Por lo tanto, sin miedo, con mucha pasión y con mucho compromiso, la invitación es a innovar
con lo que ya tenemos dentro del sistema educativo nacional en los últimos 14 años. Ahora, los propósitos de la ley de autismo en todos los niveles y modalidades del sistema educativo nacional tienen tres ámbitos fundamentales de interés. Primero, un apego irrestricto a los derechos humanos, sea por la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, pero también con la Declaración de la Convención Internacional de los Derechos Humanos de una perspectiva genérica, también con los derechos de los niños y las niñas y también con la última ley de garantías de los derechos de las infancias aquí a nivel nacional. Por otro lado, tenemos la necesidad de proteger el bienestar y las trayectorias educativas del estudiantado autista, independientemente del nivel de necesidades de apoyo, de la coexistencia, de la modalidad del establecimiento educativo. Y por otro, necesitamos fortalecer comunidades educativas inclusivas, en donde el principio de el respeto a la diversidad, la contribución de las neurodivergencias, como el autismo y otras condiciones neurodivergentes, vienen a contribuir a una cultura de la paz, una cultura democrática, a una cultura de la participación ciudadana. Y desde esta perspectiva, entonces, vamos a entender que lo que hoy día tenemos respecto del concierto internacional sustenta lo mandatado por la ley de autismo a los establecimientos educacionales para la transformación hacia comunidades educativas inclusivas que ya empezaba en Chile a partir del 2008. Y esto absolutamente, como venía diciendo, compatible, articulable, absolutamente coherente con lo que ya hemos venido trabajando a lo largo de los últimos 14 años y también está declarado en los Objetivos de Desarrollo Sustentable atribuibles a la ONU, en donde existen objetivos de desarrollo sustentable y en su principio 4 habla directamente de la educación para todos y todas. Ahora, tenemos una larga lista de recursos normativos que nos permiten avanzar en la respuesta para las personas dentro del espectro del autismo, que parten con la firma de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, pero que también se establece a partir del decreto 170, la ley de inclusión propiamente tal, que pone fin al lucro y a las situaciones de acceso tras una selección, el decreto 67, la ley de garantías y protección de las infancias y la ley de autismo. Y en lo concreto, en los últimos meses, hemos tenido un gran desafío respecto a la circular 586 establecida por la Superintendencia de Educación, que viene de alguna manera a regular el cómo las comunidades educativas han de diseñar, han de responder a con estrategias pertinentes para el estudiantado autista. Ahora, este compromiso hacia una educación inclusiva se fortalece en esos pilares. Acceso de los estudiantes autistas al sistema educativo, tanto en educación pública, privada como particular subvencionada, el resguardo de la participación, el resguardo del progreso en el aprendizaje. Progreso en el aprendizaje que se fundamenta en una perspectiva de diversificación de la enseñanza. Ahora, dentro de la ley tenemos 4 artículos que esencialmente son los que mandata la ley para ser fortalecidos, garantizados y desplegados del Ministerio de Educación. Primero, el artículo 18, que señala la importancia de ajustar los dispositivos de gestión con lo que cuentan las comunidades educativas para orientar su marcha pedagógica, fortaleciendo además la normativa vigente que veíamos anteriormente y promoviendo prácticas pedagógicas inclusivas y diversificadas. Por otra parte, y lo que nos convoca hoy día, el CPIP es una de las instancias con la que cuenta el Sistema Educativo Nacional para fortalecer el conocimiento respecto del aprendiz autista, del estudiante autista, y también la necesidad de formar a los supervisores, coordinadores regionales, unidades de asistencia técnica pedagógica de los SLEP, a los equipos de gestión y también fortalecernos como ministerio e interministerialmente. Por otra parte, el artículo 20 pone especial atención en la transformación a culturas neuroinclusivas
que es el principio que utiliza la Organización de Naciones Unidas para hablar desde una perspectiva de que la persona autista, el estudiante autista, viene a contribuir a la sociedad. Por lo tanto, no podemos verlo solamente como un grupo vulnerable y especialmente que requiere de especial protección, sino que rescatar aquellos elementos propios de la condición que son parte de los elementos que contribuyen a una vida en sociedad democrática y a una cultura de la paz. Por lo tanto, esto es un mandato ministerial que establece la ley, pero que se concreta finalmente en lo que pasa en el aula. Y por eso es tan importante partir hablando de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, pasando por toda la normativa vigente existente a nivel nacional y poniendo foco hoy día en el ejercicio y la garantía del derecho a la educación, a una educación inclusiva de calidad, una educación respetuosa, sensible y que reconozca la contribución del estudiantado autista a nuestras comunidades educativas. Y por supuesto, esto debe proyectarse a nivel de la educación superior, en lo cual tenemos muchas tareas pendientes para que finalmente y efectivamente todos aquellos estudiantes con necesidades educativas especiales permanentes puedan tener cabida, un lugar, un proyecto vital dentro de las instancias de educación superior del país. Ahora, cuando nosotros hablamos de qué manera vamos a resguardar la trayectoria educativa sin esta permanente quiebre en la trayectoria, deserciones, ausentismo, fracaso escolar, repitencia, bueno, eso parte por el cumplimiento de garantías institucionales de acceso al sistema que están establecidos en la ley de inclusión con el sistema de admisión escolar sin selección, la necesidad de fortalecer una convivencia educativa inclusiva, más allá de las legítimas diferencias que no hacen otra cosa que aportar y desafiar al sistema educativo, por cierto, la necesidad de ajustar en los dispositivos de gestión educativa como el proyecto educativo institucional, los sellos institucionales, el PME, el reglamento interno de convivencia escolar con sus respectivos protocolos, el reglamento de evaluación y el fortalecimiento finalmente de las prácticas pedagógicas diversificadas. No es posible tener una perspectiva inclusiva que se entiende como aquel proceso constante de innovación pedagógica sin que hagamos prácticas educativas diversificadas, entendiendo que el sistema nervioso central que se pone a disposición del aprendizaje es diferente igual como nuestra huella digital. Por lo tanto, si nosotros tenemos el desafío de avanzar hacia comunidades educativas realmente inclusivas, en donde nuestros estudiantes autistas y también con otras neurodivergencias participen en un clima de respeto, de apoyo, de armonía, vamos a tener que considerar que todos los cerebros son diferentes, que esa diferencia es una contribución a nuestra comunidad educativa, que nuestros aprendices requieren de apoyos para poder acceder al currículum y el currículum entendido desde una perspectiva amplia y no solamente como planes y programas de estudio, vamos a poder realmente responder a lo que mandata la ley, a lo que mandata la convención y a lo que son los desafíos país para los próximos años respecto de la educación inclusiva. Ahora, en ese resguardo, entonces, vamos a reconocer dos ejes fundamentales y que vamos a trabajar juntos y juntas en este curso. Primero, el resguardo del bienestar y de las trayectorias educativas desde el ajuste a los dispositivos de gestión con que cuenta la escuela y por otro lado, el fortalecimiento de una cultura neuroinclusiva y de prácticas inclusivas diversificadas, para lo cual hemos dispuesto de un gran número de recursos formativos para que ustedes puedan ser embajadores de esta mirada de respeto, de sensibilidad, de contribución y reparación respecto de años de vulnerabilidad que han afectado a la comunidad autista en general y gracias a la cual tenemos hoy día una política pública respecto de la protección de sus derechos. Ahora,
esta protección de sus derechos tiene directa relación con un criterio fiscalizador que cumple con una responsabilidad fiscalizadora que cumple la circular de la Superintendencia de Educación, que imparte instrucciones respecto a la promoción de la inclusión, la atención integral y la protección de los derechos de párvulos y estudiantes con trastorno del espectro del autismo. Ahora, ojo, vamos a ocupar la palabra trastorno del espectro autista solamente cuando nos estemos refiriendo a la condición, al diagnóstico, pero no a la persona. No tenemos que hablar de personas con TEA, ni de los niños con TEA, ni de la ley TEA. ¿Y por qué no? Porque en Chile, progresivamente, la comunidad autista organizada ha solicitado a los distintos ministerios hablar de TEA solamente para referirse al diagnóstico, pero jamás para describir el perfil de una persona, para estigmatizar a una persona o para calificar la capacidad de una persona, sino que única y exclusivamente para desplegar los apoyos que son resguardados desde el Estado. Ahora, esta circular, ¿a quién le habla? Finalmente, la responsabilidad última de promover que el establecimiento educativo transite hacia una cultura neuroinclusiva, hacia una mirada de comunidad educativa inclusiva, es al sostenedor. Por lo tanto, esta circular lo que hace es recordar que sostenedor y a partir del sostenedor, sus equipos directivos, sus equipos docentes, los asistentes de aula, técnicos y profesionales puedan resguardar en los espacios educativos el bienestar, el progreso y la participación de esos estudiantes que tienen una mayor vulnerabilidad, que son el estudiantado autista en particular, pero de manera general todos aquellos estudiantes que enfrentan restricciones en su desarrollo o un desarrollo evolutivo muy característico y que constituye condición. ¿Cuáles son sus alcances? Ajustar el entorno. Si nosotros pensamos cuál es la respuesta más pertinente, es mirar de qué manera el entorno educativo favorece el desarrollo, el aprendizaje y la participación de ese estudiante autista o cuánto se generan barreras, obstáculos, segregaciones, discriminaciones y vulneraciones. Y me imagino que todas y todas quienes están en este curso comparten conmigo y comparten con el equipo que ha diseñado esta acción formativa que debemos transitar hacia una cultura cada vez más neuroinclusiva y utilizar esta ley y estos recursos como una oportunidad para seguir avanzando en lo que implica la transformación del sistema educativo nacional, sabiendo que es un desafío que tenemos que enfrentar de manera colaborativa desde nuestro rol profesional, porque no hay ningún decreto que por sí solo, ninguna ley que por sí sola pueda erradicar creencias y actitudes que no le hacen bien ni al estudiantado autista ni a ningún integrante de nuestra comunidad. Así que nuevamente invitarlos a través de este curso a fortalecer sus roles docentes, sus roles como asistente de la educación, sus roles como ciudadanos, en particular respecto del estudiantado autista, pero viendo que esta es una oportunidad tremenda de innovación, de compromiso con un Chile más justo, con un Chile más inclusivo. Así que mucho éxito, un abrazo y nos estaremos viendo pronto. Bueno, efectivamente, la idea de este curso, como parte de este curso, es también utilizar un lenguaje, el lenguaje construye realidades, así que por favor, desde ahora en adelante, erradiquemos el referirnos a nuestros estudiantes en el espectro como el estudiante TEA, ¿ya? Y ojalá que ustedes también puedan como replicarlo también en sus propias realidades y contextos escolares. Les voy a pedir a las personas que se han ido conectando que por favor me dejen su nombre, su root y al aula al que pertenecen, por favor. Eh, bueno, y continuando con lo planificado para el día de hoy, y si me dan un segundo, porque acá está. Porque efectivamente después, a partir de lo que escuchamos con Marcela, me gustaría que poderlos escuchar, ¿ya? Y en este sentido,
los invito a que puedan abrir sus micrófonos, ¿cierto? Para que podamos participar y escucharnos brevemente en función a estas tres preguntas. Primero, ¿qué aspectos le parecen más destacables de lo señalado respecto al contexto nacional e internacional? ¿Les llama la atención? Para la atención principalmente de estudiantes autistas y otras condiciones neurodivergentes dentro del aula, y ahí me gustaría poder escucharlos y escucharlas. Buenas tardes. Hola, Joana, bienvenida. Gracias, te costó. Qué bueno que te pudiste conectar. Ay, sí, estaba aterrada. Ya, Bueno, pero lo lograste. Felicitaciones. sí, de lo que habló la señorita Marcela, a mí lo que más me hace ruido es la transformación de las políticas de la cultura escolar. Sé que es Mm, una ardua tarea en la cual, por lo menos yo como parte del programa de integración, a nosotros nos cuesta mucho hacer esta transformación de la cultura escolar. Esta mm, cultura que nos permita garantizar y resguardar a los estudiantes que tienen, que son diferentes, que tienen neurodivergencia, no solamente del TEA, de los estudiantes que presentan una condición TEA, sino que más bien de todo el estudiantado que presenta eh, distintas características, porque a veces en el aula nosotros encontramos diversidades y Y eso a nosotros muchas veces nos complica cuando nos enfrentamos eh, a algunos profesores que son como que se niegan a este nuevo cambio de paradigma. mm. Muchas gracias, Joana. Ahí tú me respondiste, yo creo que la pregunta dos, ¿cierto? ¿Cuáles son los desafíos que enfrentamos en el sistema educativo nacional? Y un poco parte de la tres, ¿cierto? ¿Cuál es el rol eh, que se necesita para la transformación de las prácticas pedagógicas? Y efectivamente esto es un tema relativamente nuevo, si uno lo ve como a grosso modo, ¿cierto? Los últimos 10 años han habido una serie de políticas que han ido en cambio y en tendencia efectivamente a reflexionar cuál es la escuela que queremos, ¿cierto? Y en ese sentido de la sociedad. Muchas gracias, Joana, por tu aporte y me gustaría poder escuchar a alguien más. Yo Ah, quisiera decir algo. Fran. Sí, por Hola, supuesto. mi nombre es Francisca. Mira, la verdad que para mí ha sido tremendo. Yo soy coordinadora hace 2 años en una escuela. Tenemos bastantes niños con la condición y nos tocó la tarea de actualizarlos. La verdad que no ha sido fácil. Yo creo que estudiamos todos los días. Eh, este cambio, o sea, el 170 ya es nada con todos los cambios que hay. Creo que todos los días tenemos que hacer estos cambios. De hecho, nosotros estamos trabajando con la última circular, eh, y la he tenido que estudiar, pero una y otra vez, porque de verdad que la encuentro súper poco, no sé si dice si sí o dice si no. Mm, Nos pasa mucho que la leemos y no sabemos si es o no es tan como lo dice. Nos quedan muchas dudas cuando la leemos, porque la releemos, la leemos con el equipo completo. En realidad nosotros trabajamos con todos los profesores de aula. Ha sido un trabajo tremendo porque había mucha dificultad con respecto al entendimiento de las leyes. Cuando empecé a trabajar con los profes de generalista, yo le dije, mire chiquillos, yo por lo general trato de mediar mucho con ellos el ingreso de las nuevas leyes. Trato de conversarlas, de hacerles talleres, de hacer como la inclusión con ellos. Primero ha sido con ellos. He tenido que conocerlos a todos para poder explicarles los cambios que hoy debemos regirnos. No ha sido fácil porque entienden que el ministerio exige, no son muy claras, los desafíos son gigantes porque todos los niños neurodivergentes, en este caso los chicos TEAS, tienen múltiples diferencias, entonces hemos tenido que aprender en la práctica. De hecho, solo en prekinder tengo 12 TEA, y así sucesivamente. Cada curso tengo niños con condición y la verdad que hemos aprendido a trabajar con cada uno, son todos, pero hemos tenido que leer esta circular. De hecho, hay que hacer planes de acompañamiento, todos los días cambian estos planes, después que el plan de regulación, que este no funciona. Ha sido una historia.
Y no paramos. Yo siento que no hemos parado en 2 años. Y estamos cansados, pero estamos contentos. A veces lloramos. Todos los días me cambio, porque te juro que decimos, Dios mío, ¿a quién se le ocurre toda esta locura? Pero es entendible porque yo también soy TDAH severo y, he entendido muchas cosas gracias a esto, pero yo considero que cuando uno toma la decisión de trabajar con chicos con una condición distinta, en general todos tienen distintas condiciones, yo no voy a enmarcar solo a los neurodivergentes, yo creo que todos tienen una múltiple, los socioemocionales, culturales, todos son distintos. Y nos está pasando que al final con todos tenemos que trabajar esto. Eh, no solo con los chicos TEA, yo creo que los chicos TEA nos invitan a abrir un poco la inclusión, no solo a que sea un papel, sino que llevarla a la práctica. Es un tema potente porque las culturas de las escuelas, las políticas están mal establecidas. Yo peleo todos los días en mi escuela, cambio el reglamento todos los días y lloro, po. Lloramos todos, porque cambio yo, todos hay que hacer leer de nuevo, todos tenemos que hacer todo de nuevo, tenemos que hacer reuniones de nuevo, y ha sido un cambio potente. Pero el cambio viene. Yo siempre se lo digo a mis compañeros, le digo, chiquillos, miren, que se enojan conmigo. Me dicen, pero es que tú no hacías estudiar todos los días, yo quiero descansar el fin de semana. Y digo, chiquillos, se viene más, mucho más. Eh, tenemos que hacerlo. Estamos aquí, hagámoslo bien. Y hemos tenido que cambiar la cultura de nosotros para poder llevarla a nuestros estudiantes. Hemos tenido que cambiar las prácticas, o sea, la política, porque la cultura ha cambiado primero, después las políticas, y hasta el día de hoy, te digo, hoy no tengo un reglamento eh, que te pueda decir si este es, porque es como el PASI, cambia todos los días, pero feliz, o sea, vamos aprendiendo y vamos a ver qué pasa, o sea, yo creo que todos los días esto está cambiando, pero ayuda, pero es tarea de todos los días, eso. Muchas gracias, Francisca. ¿Hay alguien que quisiera como acoplarse a lo que comenta Francisca? ¿Alguien que pase por lo mismo? ¿O alguien que te quiera... Patricia, me imagino que quiere decir Sí, algo. Ah, adivino. Eh, sí, concuerdo con varias cosas, pero sabes que lo que me gustaría plantear, ahí en la pregunta que habla de los desafíos, yo siento que está bien, tenemos que abarcar muchas cosas, tenemos que llegar a la inclusión, que no sea solo que lo decimos de bonito o lo escribimos de bonito, sino que en la práctica sea algo real, pero que está siendo bastante difícil, digamos. Pero así como viene la ley, también faltan recursos. Entonces, y lo que yo voy, por ejemplo, es otra cosa es con guitarra, en el día a día, en la sala de clases, Es sobre verdad. todo a los profesores de aula común, porque si nosotros como profesoras diferenciales, yo también soy coordinadora PIE en una escuela rural pequeñita, pero se hace ¿de qué difícil parte, el día a Patricia? día de San Carlos, Ñuble. Mira, muy bien. ¿Ya? Entonces, el día a día, nosotros profesoras diferenciales ingresamos al aula generalmente en lenguaje y en matemática. Y obviamente los niños que tienen necesidades educativas especiales las tienen no solamente en lenguaje y en matemática, la Claro. tienen en todas las asignaturas. Entonces, muchas veces los profesores tienen la intención, existe la voluntad, los equipos PIE, capacitamos con los profesionales que tenemos, ¿cierto? Pero el día a día en el aula, poner esto en práctica, por más que tú diversifiques, manejar situaciones de regulaciones, por ejemplo, que a veces se confunden con lo conductual también, no es fácil. Entonces ahí como que siento que falta esa, digamos, ese recurso en capacitación, pero a la comunidad general, digamos, a todo el profesorado. Sobre todo al profesor de aula, siento yo, que es el que está ahí batallando todos los días, pues no necesariamente tiene que tener esas herramientas, porque igual son como temas nuevos. Nosotros, a pesar de ser una escuela pequeña, eh, los niños en esta condición también han ido en aumento. ¿Me Mm. entiendes? Entonces siento que por ahí tenemos igual como una traba, como un freno. Y bueno, y salir un poquito de este tema de que todo es endosable al pie. O sea, nosotros tenemos siempre la varita mágica para solucionar todas las situaciones. Todo.
¿me entiendes? Entonces, siento que por ahí también habría que trabajar, pero con herramientas que también nos aporten desde fuera, con recursos que lleguen para poder hacerlo efectivo. O sea, Patricia, Eso, mira, de hecho la circular, la 500, esta circular, la 506. 586, Mm, dice en una parte que el sostenedor debe sí, entregar los recursos para hacernos capacitaciones todos los años. sí. Yo lo peleo mucho con él, pero como tú sabes cómo es el tema de la subvención. Entonces, eh, como tú dices, todo decae en el pie, como que nosotros tenemos que hacerlas todas. Nos contratan, por ejemplo, tengo una terapeuta ocupacional que la tengo solo para prebásica porque viene muy poquitas horas y le saco el jugo y a la psicóloga igual. Entonces, claro, tú dices, nos decaen las leyes a nosotros, po, como profesionales, como profesores, nos obligan a, pero ¿qué pasa con los sostenedores? Yo siento que es súper poco como mediable, porque dice, claro, este que tiene que llegar esta circular al sostenedor, pero yo estoy segura que no la he leído. Entonces, por ahí va un poco lo que dices tú. Esto no es magia, o sea, claro, uno intenta hacer lo mejor que puede, pero no están los recursos. Exactamente. Concuerdo con eso, todo el rato. Todo el rato. Buenas tardes. ¿Puedo Hola, Hola, Fabiola. hola, Quisiera dar mi, Fabiola. quisiera dar mi Bienvenida. opinión como profesor general básica. Sí, es la otra parte, a ver, esto está bueno. Sí, sí, yo, bueno, el Fabiola, año perdón, antes ¿de qué parte eres? Rancagua. Rancagua. Ya, Sí. Fabiola, dale con todo. Bueno, yo el año pasado fue la primera vez que trabajé con un niño con SEA, ¿ya? Ujú. Y igual fue como fuerte la experiencia, porque otras veces había tenido otros niños con problemas de aprendizaje, con déficit intelectual, pero nunca con un niño sea, entonces igual estaba así como en pañales, no sabía cómo actuar. Mm. ¿Ya? Y este año tengo 3 estudiantes. em, y ya conozco un poquito más del tema porque me he ido capacitando así como en forma individual, pero falta eso, falta la capacitación en forma general a los docentes y que sean capacitaciones realmente efectivas, porque hoy el sostenedor está entregando una capacitación y esa capacitación no es para nada efectiva. Entonces, los profesores tenemos que buscarnos por otros lados, rebuscar estrategias, cosas que sirvan de algo en el aula, porque es sumamente agotador estar jornada completa, porque ahora es todo un tema que no se puede hacer una disminución de jornada de los estudiantes, eh, con niños que no están acostumbrados a una rutina tan larga. Hay algunos que sí la toman bien, pero hay otros estudiantes que la toman de forma diferente y para ellos es agotador y también para uno. Eso quería opinar. Muchas gracias, Fabiola, por tu comentario. Y es como la otra mirada. Generalmente estos espacios siempre están llenos de profesoras de educación diferencial. Así que bienvenida tu mirada, tu reflexión, porque también vemos en la otra parte, ¿cierto? Al fin y al cabo, como decía Francisca, Joana, Patricia, es algo que efectivamente estamos empujando todos, pero pareciera ser que están todas estas normas como muy lejanas, pero falta como ese canal, esa parte media. Le voy a dar la palabra a Javiera y con Ana terminamos esta primera parte. Javiera, Hola, ¿de qué un parte gusto. eres? De Hola, Javiera. Santiago. Pido perdón por no Bienvenida, encender Javiera. la, pido perdón por no encender la cámara, pero estoy con un rotavirus. Y, en fin, bueno, soy educadora de párvulo y trabajo con, bueno, la matrícula es de 25 niños, de los cuales 12 tienen la condición del espectro autista y 2 niñas con síndrome de Down. La verdad es que discrepo en varias cosas con mis compañeras, porque personalmente me he capacitado en un montón de cosas en relación al espectro autista, diplomados, libros, etcétera, y las estrategias a veces, muchas veces en realidad son poco aplicables al aula, porque cada niño es un mundo.
Entonces, por ejemplo, puedo tener un niño que no es verbal, que no controla esfínter y que además tiene asociada la comorbilidad de déficit atencional, porque además los niños con el espectro autista también pueden tener asociadas otras comorbilidades, y en el fondo la poca cantidad de adultos en sala, la poca cantidad de recursos, se hace dificultosa la tarea, sobre todo con una cantidad de niños con requerimientos y necesidades en cuanto a su desarrollo social en general, a la educación en general, no solo como dijo la colega en matemática o en lenguaje. Entonces, yo llevo ya más de 10 años en educación y estos últimos 3 años he tenido una matrícula de más de 10 niños con la condición, y de verdad es frustrante porque muchas veces uno, por más que estudie y por más que intente aplicar todas las estrategias habidas y por haber, les tenga el material concreto, material sensorial, el cojín sensorial, que trabajen con material distinto. También sus mismos compañeros te preguntan, pero ¿por qué él trabaja con material distinto? Entonces, uno les va explicando y de verdad es un caos bien bonito, pero bastante estresante. Yo no te puedo decir que no, que algo que no me haya sacado mis canas o mis llantos y mis frustraciones. Y agregar también que creo que es súper importante el aumentar la cantidad de profesionales en la sala de clase, porque, por ejemplo, yo antes trabajaba solo con una técnico más y tuvimos que pelear por una tercera, porque ante un tema desde regulación o tan solo conductual, que también implica un desafío al niño porque no sabe cómo enfrentarlo ni cómo verbalizarlo, ya una de nosotras tenía que salir de la sala cuando no se lograba dentro de ella y ya quedaba una sola dentro de la sala. Entonces, creo que quizá las leyes sí hablan de la inclusión, pero ¿cómo hacemos de este entorno que tenga las herramientas para realmente abordar los requerimientos de todos los niños que tenemos dentro de la sala? Porque el amor, la contención, la escucha, el aprendizaje un poco personalizado, al final lo merecen todos. Y este último tiempo, una autoevaluación es que sí, me he dedicado más a mis niños con la condición del espectro autista, a mis niños con síndrome de Down, porque mi cabeza inconscientemente dice, los niños que saben los puedo dejar solitos, pero tampoco puedo hacer eso. Entonces, la verdad es que es bastante complicado y yo me hago mis pataletas aquí en la casa y mis catarsis, porque digo, pucha, a veces la ley se impone así como así y no ve lo que sucede en la sala, sobre todo con la admisión SAE, donde el PIE solo tiene 2 cupos para permanente y 5 para transitorio, y al final tampoco se están atendiendo todas las necesidades y requerimientos. Entonces son un montón de cosas que afectan en realidad al sistema educativo de todos nuestros niños, porque al final todos los niños tienen el derecho a la educación. Y también el trabajo importante de las familias, porque no todo es responsabilidad del colegio. Las familias también tienen que comprometerse a ir al médico con sus hijos, a ir a las terapias, a ir al fonoaudiólogo, y muchas veces hay una negación por parte de las familias a la asistencia, pero al momento de exigir, el colegio es el culpable, la educadora es la culpable, etcétera, etcétera. Entonces creo que es súper importante que también haya no solo una capacitación, sino que como una concientización de que esto es un proceso de aprendizaje, de que nos vamos a equivocar, pero que al final lo hacemos todo para el bien de todos los niños en el fondo. Es Muchas gracias, Javiera, por tu tremendo aporte, porque claro, tú estás en el ámbito preescolar, que también tiene sus propios desafíos. Vamos a continuar con Ana y después continuamos con lo que nos queda de la sesión para ir Hola, avanzando. ¿me escuchan? Hola, Ana. Bien. Sí, Sí, muy bien. hola, yo trabajo en Palmilla y vivo en Ancagua. Voy a prender la cámara, Ya. que la tengo apagada porque voy a ver a mi hijo por eso a cada rato. Lo que sucede es que yo soy profesora generalista básica y este año me dieron un desafío, tomar un primero básico. Y dentro del primero básico tengo un niño con TEA.
y me ha costado mucho trabajar con el niño porque generalmente no quiere estar en la sala, sale. Y en el primer semestre trabajábamos súper bien, pero hubo cambio de sala y que nos enviaron a una sala pequeña y el niño no quiere entrar en este semestre, no quería trabajar en el aula. A veces cuando está con la tutora sombra, que está como 2 veces a la semana con él, entra poquito o no entra. Entonces ha sido un trabajo difícil porque yo tampoco he tenido antes capacitaciones con niños con TEA y ha sido como bien complejo el trabajo para mí. Antes había tenido un niño con Asperger, pero supe trabajar con él. Igual he tratado de trabajar y avanzar a poquitito con Felipe. Eso quería Ana, compartir mi experiencia. gracias, Ana. Efectivamente, lo que tú cuentas, pues, ¿cierto? No todos los estudiantes en el espectro autista funcionan de la misma forma. Puede que nos toque alguno que, claro, tenga algunas habilidades que permitan un mejor funcionamiento dentro de lo que también es difícil el sistema escolar y otros que probablemente van a requerir más apoyos. Para ir terminando con esta primera parte, no es que se está acabando, les cuento que Constanza Rebolledo también quiere aportar, pero lo hace desde el chat porque tiene su micrófono malo. Entonces dice, en primer lugar destaco que estas estrategias de apoyo se extiendan hasta la educación superior, ya que antes solo existían los apoyos hasta enseñanza media. Sí, totalmente de acuerdo. Dos, dice, la falta de horas de apoyo de algunos profesionales, por ejemplo, el terapeuta ocupacional, que cumple un rol fundamental dentro y fuera del aula, lo contratan por 10 o por 14 horas para atender a demasiadas necesidades. Entonces, al fin y al cabo, ahí por ahí alguien lo comentó, creo que fue Javiera o Patricia, y efectivamente se hacen poco los apoyos profesionales. Tres, el desafío o estrategia es motivar e incentivar o obligar a aquellos profesionales que no se motivan para poder formarse, claro. Ya no es solamente como esto de la buena voluntad, sino que pareciera ser que necesitamos algo mucho más intencionado debido a que son siempre las mismas personas las que están involucradas. Al fin y al cabo, siempre somos los mismos que estamos en las mismas discusiones, en los mismos niveles educativos, y ya nos conocemos y pareciera ser que necesitamos que esto efectivamente, eh, ¿cómo se llama? Eh, necesitamos de más apoyos de manera transversal. Y bueno, continuando con la sesión, vamos a ir a un taller, ¿cierto? Vamos a formar grupos de 5 personas y la idea es que ustedes analicen las siguientes preguntas y posteriormente podamos compartirlas en un, ¿cómo se llama? En un plenario. La primera es, ¿cuáles son las fortalezas y oportunidades de mejoras con con las que cuenta el sistema educativo para avanzar a una educación más inclusiva, considerando el estudiantado autista y otras neurodivergencias? Y dos, en el mismo sentido, ¿cuáles son las fortalezas y oportunidades de mejoras con las que cuentan actualmente los docentes y asistentes de la educación? Así que vamos a hacer grupos. Para eso vamos a disponer aproximadamente unos 25 minutos, 20-25 minutos, y después regresamos. Así que la idea es que también aprovechen el espacio para, 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 ¿cómo se llama esto? Herramientas. Compartir pantalla. Estoy buscando acá la aplicación para hacer las salas. ¿Alguien sabe cómo funciona en Zoom? No. Más. Salas. Acá está. Son ¿cuántos somos aproximadamente? Somos 24. Sí, con 4 o 5 personas vamos a estar bien. Ah, no, asignar manualmente.
vamos a abrir las salas, así que se van a ir a cada una de las salas. La idea es que puedan responder a cada una de estas preguntas. Tania, estamos en trabajo en grupos. Hola Nicole, sí, de hecho venía a conectar el celular, llegué recién a mi casa, Está bien. como te comenté estaba en el doctor, pero igual escuché mucha parte de la sesión y no quise interrumpir porque venía manejando, entonces iba a escuchar el auto, la bocina y todo. No, está bien, está bien. Seguridad ante todo. Te voy a asignar a la Sí, sala 1. ¿Ya? ya, perfecto. Gracias Nicole. Gracias. Noemí, Nadia, Macarena, ¿están por ahí? Noemí, Macarena, Nadia. Bueno. Nadia, ¿te puedes unir a alguna sala? Ah, ya, ok. Bueno, totalmente entendible. Eso era lo que preguntaba, que si alguna había anotado las preguntas. Yo no me percaté que tenía que anotarlas, pensé que las iban a mandar así, pero no las tengo y no me acuerdo cuáles eran tampoco. Hola, ya, es que yo me acuerdo de algo porque
eran dos preguntas relacionadas con las oportunidades que tienen los profesores y los asistentes en cuanto a la normativa y eso, y la otra no me acuerdo, pero las dos tenían relación con las oportunidades, pero la otra no sé si era, parece que era de la escuela o de la normativa vigente, algo así. Pero Claro, en si la realidad segunda era, hablaba como de la, perdón, hablaba como de las fortalezas que teníamos y cuál era eso todas decía, las cosas que como que teníamos para poder lograr esta inclusión y lo sí, otro era como en base parece que como al colegio o en base a sí, normativa. pero las dos tenían relación con las oportunidades y las fortalezas que habían. Así Claro, que es como lo mismo. Eh, Apreciación. Yo creo, ahí debería decir oportunidades y desafíos, porque yo siento que más que oportunidades hoy con todo lo que existe, tenemos más desafíos que, que fortalezas y oportunidades, porque está todo cambiando, es todo súper complicado. La normativa, además, la ley que salió ahora de la ley TA, igual siento que es demasiado bonita, pero no da respuesta a lo que realmente pasa en las escuelas. Siento que es demasiado, ¿cómo se dice? Demasiado, aspira mucho con lo que hay. Muchos decían ahí que contaban con terapeutas ocupacionales y cosas así. Nosotros ni siquiera eso tenemos. Entonces, siento que como que remamos en contra de la corriente. Así que yo creo que una de las oportunidades o fortalezas que puede tener la escuela o los profesores y los asistentes es que al menos existe una ley que habla de eso. Al menos hay algo. Más allá de que sea demasiado ambiciosa, por así decirlo, al menos existe. Yo creo que esa puede ser una oportunidad. Y de aquí para adelante que se vaya también trabajando esa misma ley, porque yo creo que en algún punto se van a dar cuenta de que abarca demasiado y en lo concreto no pasa. Por ejemplo, dice que da recursos también y no es así. O sea, uno a veces con suerte tiene para poder imprimir guías de trabajo para los chiquillos. Imagínense con estudiantes TEA. No sé si a ustedes les pasa. Al menos en mi escuela siento que igual el equipo directivo y los profesores son como súper motivados y el centro de padres y como que entre nosotros sacamos eh, las cosas que necesitamos para poder trabajar con los chiquillos. Hicimos una sala, que es también lo que nos regula la circular, tener un espacio donde se pueda contener emocionalmente a los chiquillos que se nos desregulan, pero es como que todo es por parte nuestra, no porque el sostenedor nos dé los recursos, entonces es demasiado bonito todo, pero en lo práctico y lo real no es tan así. Así que en verdad como que hasta desmotiva un poco. sí, es Eso por verdad. mi parte. Yo creo Hola, que... Hola. dale. uy, hola. Oye, perdón, chiquillas, que igual se me va la señal, como voy por carretera, como que, pero algo logré entender. Bueno, me presento. Yo soy profe de lenguaje, enseñanza media, y alcancé a escuchar a la colega que estaba hablando antes, y es verdad, es súper desmotivante saber que en realidad al final los profes de aula somos los que tenemos que hacer todo, y que finalmente los sostenedores y quienes nos tienen que prestar los recursos nos dejan a brazos cruzados. La ley suena muy Así es. bonita en papel, pero finalmente quienes llevamos a cabo y quienes estamos siempre en el aula con chiquillos con estas capacidades somos nosotros. Y yo por lo menos tengo cero experiencia, o sea, tengo alumnos, pero no sé cómo tomar las cosas, cómo hacerlas, porque no tengo las herramientas. Es horrible. Claro. Cómo contener, qué estrategia utilizar. Y ahora, como decían Mm. por ahí en la charla, que como que cada año va más en aumento este tipo de neurodivergencia. Y uno queda cada vez como ¿qué hago? ¿Qué hago ahora? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y como terrible. Pero bueno, Sí. Por así eso que no sé, decía que la ley fortalezas. es súper ambiciosa en lo que Sí, pide, pero en la práctica, como dicen por ahí, donde las papas queman, nosotros nos rascamos con nuestras propias uñas. Dice que así también es. puede entregar cursos a los profesores, o sea, perfeccionamiento, y tampoco ha sido así, entonces, por eso digo que es desmotivante, pero al menos si es que puede haber una oportunidad o una fortaleza, yo creo que al menos existe una ley, hay algo. Por algo estamos partiendo, por lo menos, porque antes no existía nada de eso. Era solo el decreto 170 y ya, hasta ahí se hablaba, no se hablaba nada más. Sí, eso es verdad, por lo menos hay una base con la cual trabajar.
Y Sí, una de las fortalezas que tenemos nosotros como profe, yo creo que también en los colegios de ustedes, que somos los profes y los asistentes, que por lo menos tenemos las ganas de hacer cosas. Tratamos de trabajar o de entregar lo mejor o de buscar las mejores herramientas para trabajar con los niños que tenemos, aunque tengamos uno o tengamos más. Yo por lo menos tengo la suerte que en el colegio donde trabajo contamos con un excelente equipo PIE y tenemos, eh, aparte de eso, asistentes sombra, tenemos terapeuta, psicólogo, tenemos una sala sensorial también. Están los espacios, está, no digamos que todo el personal que quisiéramos a veces, o por la cantidad de horas que se quiere, pero por lo menos sí los niños tienen cómo trabajar, con qué trabajar. Por lo menos en mi experiencia yo puedo hablar como profe y como mamá, porque yo también tengo un chico TEA. Y por lo mismo me lo llevé al colegio donde yo trabajo, porque yo sé que el equipo que tengo ahí es bueno. Y con respecto a los perfeccionamientos, por lo menos acá en el colegio donde yo estoy, es el mismo equipo PIE el que ha organizado diferentes actividades o capacitaciones para nosotros como profe, tratando de, obviamente, darnos un poco de herramientas o algunas estrategias que nos puedan servir en el aula también, porque como decían, lenguaje y matemática son los que van los profes diferenciales, pero las otras, los que hacemos otras asignaturas, por lo menos yo hago arte, y los que hacemos otras asignaturas también necesitamos a veces apoyo, necesitamos a lo mejor un co-docente que te ayude en explicaciones, en diferentes cosas. sí, es verdad. Yo trabajo en un programa de integración, soy la coordinadora del PIE y en verdad yo me he movido como por mi cuenta para buscar ayuda y apoyo para los profes, porque como bien dice, el lenguaje y matemática es como el principal, pero va a depender de la carga horaria, o sea, si se puede agregar historia o qué sé yo, cursos así, se hace, pero como que nosotras hemos buscado el apoyo y las orientaciones de otros lugares por nuestra cuenta. En mi escuela llevamos a fundaciones que trabajan con niños autistas. No sé si conocen la Fundación Tu Mundo. Este año en verdad hemos trabajado como con dos lugares. Y ellos son los que nos han entregado como orientación a los profes, los asistentes, pero sí es complicado si uno quisiera hacer la codocencia con todas las asignaturas, porque los estudiantes están en todas las asignaturas, no solo en lenguaje y matemática, entonces es demasiado igual, es pesado y cuesta. Bueno, y por lo mismo también está todo el tema de los PAS y que eso la idea es que se puedan trabajar con todos los docentes de asignatura. Ahora se incluyó el PAEC también, que es para poder tenerlo para cada estudiante, porque entendemos que los autistas tienen todos un mundo distinto, o sea, son todos distintos. Por eso están dentro de un espectro, como se dice en la palabra. Uno no va a ser igual al otro, entonces hay que trabajar con cada uno y eso igual también lo hace complicado dentro del aula. Por eso hay que siempre estar buscando perfeccionarse un poquito más. Yo también por eso tomé este curso, porque quiero aprender, siento que estoy como al debe con eso. Y en la universidad, en verdad, yo soy educador diferencial, pero lo que se nos enseña es casi que una pincelada en la universidad, entonces uno tiene que siempre estar perfeccionándose, aprendiendo más, también siendo responsable con uno mismo también, porque al final todo es por los chiquillos, po. Entonces, se los debemos el hecho de tener que aprender más siempre. Estar ahí actualizados, como se dice. ¿Aquí son todas, todas profe o hay algún asistente igual de la educación? ¿O somos puras profe? Creo que somos puras profes, por lo menos en este grupo. Ah, ok. En mi escuela igual, cuando compartí el link, Ujú. postularon también asistentes, que también son nuestras compañeras ahí en el aula. Es que Ellas son los lograron, partners ahí, pues. sí, con ellas logramos toda la gran mayoría de las cosas, ellas son las que están ahí en primera línea. Claro. Y en los cursos más grandes, con mayor razón, son súper importantes los asistentes, porque los profes pasamos de sala en sala y Claro, ellas permanecen ahí cuando son
asistentes sombra, ellas están todo el tiempo ahí, entonces te sirven mucho de apoyo, incluso te aconsejan en algunas ocasiones cuando uno ya ve que puede ocurrir alguna desregulación, ellas ya tienen Los toda la conocen, pues. idea clara, los conocen mucho más que uno. Sí. En mi escuela tenemos en primero básico la mayor concentración de estudiantes, que son en realidad 3, pero son los 3 un mundo distinto, o sea, y ella cuando se desregula uno, sale con ese estudiante y se quedan los otros 2 dentro de la sala, que también se pueden desregular con alguna situación, entonces también estaba pensando solicitar al Departamento de Educación que nos manden a otra persona, porque al final ella se encarga solo de los estudiantes que están dentro del espectro y el resto del curso, porque al final ella es asistente de aula, no es asistente de los chiquillos que tienen, que tienen la condición, entonces, pero igual siempre, no sé si a ustedes les pasa, pero nunca hay recursos. A mí siempre me dan esa respuesta, es que no hay recursos, no hay recursos, no hay recursos, entonces al final uno rasca con sus propias uñas para poder lograr las cosas y eso es lo que lo hace más difícil aún. Ese es el tema siempre, en todos lados, por lo menos acá en Rancagua estamos con eso, que ahora no hay recursos para nada, pero por lo menos las ganas están, el personal que está siempre está ahí atento a hacer algunas cosas y como les decía, o sea, nosotros, el equipo PIE ha organizado un montón de capacitaciones para nosotros, pero no hemos logrado todavía tener el recurso para tener algo desde afuera. O sea, Claro, una de las fortalezas somos nosotros mismos. claro. Nuestra Nosotros piedra de somos la fortaleza tope, dentro de la escuela. sí, nuestra piedra de tope serían los recursos. Claro. Sí, a mí me encantaría poder tener, por ejemplo, un terapeuta ocupacional, que no lo tenemos. ¿No lo Y tienen? no lo tenemos. Yo No, y trabajo cuando en los la escuela, contratan son por súper poca hora. pero al menos algo, pues, ¿viste? Sí. Nosotros al final tenemos que hacer un trabajo con el apoderado y tratar de buscarle opciones para que los estudiantes tengan sus terapias, porque eso también lo exige la ley. O sea, tiene que el estudiante tener sus terapias. Entonces, ahí hacemos un trabajo con los apoderados y la Fundación Tu Mundo, que es la que nos ha entregado apoyo este último tiempo, ellos tienen terapia y tienen terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, psicólogo a bajo costo. Entonces, ahí hemos derivado a nuestros estudiantes para que puedan recibir la atención. Así que ya al menos tenemos, al menos para mí, es una de las fortalezas que en este momento nos ayudan en lo práctico. Pero así como a nivel de sostenedor y eso, no tenemos TEO, lamentablemente, que es como el primero que se necesita en estos casos. Sí, es súper necesario. Súper Mm. necesario. Nicole, yo estaba en otra sala Ya, y quería volver porque necesitaba ver las preguntas y cuando quise no te volver, pudiste ir. al final me salí sin querer y después volví a ingresar y quedé en esta sala, así que no sé si habré hecho lo No, pero correcto. esta es la sala común, ojo. Ah, quedamos en la sala común, no me fui, es que me salí de Esta la es que la me sala armaron. común. Por eso Sí, somos 7. Ya entiendo. pero si quieres se tira tu sala, ¿qué sala era? No, pero es que ya trabajé aquí con las chiquillas. No sé, habló María, no Sí, sé está quién más. bien. Ya trabajamos las Ya preguntas. trabajamos. Hola, Hola. Oye, chiquillas, han disculpe. encontrado muy difícil Eh, la Mira, plataforma. sabes ¿Qué que pasó? recién me estoy integrando porque hubo Ah, un Gloria. medio corte y sabes que no tenía descargado mi celular, no podía hacerlo con el celular y el computador lo tuve que ir a buscar para traerlo. Y al final que Ya, pero lo importante es que llega. ha sido un día catastrófico hoy día para mí, sí, en serio. El día viernes fue horrible hoy día. Así Bueno, que y digo, "Ay, ya empezó y venía, pero más que corriendo con el computador y ya pude encajar. Pero me perdí yo creo que lo mejor, para que estoy escuchando a las colegas y hoy casi parece que es la realidad a nivel nacional lo que estaban contando. Yo sí. tengo 5 niños autistas. Ujú. eh, y es lo mismo. En estos momentos con una angustia espantosa, yo los tuve primero y segundo y ya los tengo que entregar porque tercero y cuarto Claro, lo toman otra cambia. colega y una aprensión porque me costó un año para poderme prácticamente hacer vínculos con ellos. Ahora somos partner, Y te los tengo quitan.
y me los quitan. Entonces, hasta los papás están con la angustia y me dicen, tía, pero es que yo ya estoy asignada de nuevo para primero básico y ya de hecho estoy haciendo vínculos con los que van a ingresar a primero. Entonces, eh, a veces me da como una sensación de que sí, tenemos que darle herramientas para que ellos se puedan desenvolver, y, pero es la aprensión que tenemos, no sé, de profesores, de mamá, y a veces cuando me cuentan las mamás sus dramas, tía, ¿qué va a ser de mi hijo el próximo año? Y digo, ¿qué va a ser de, voy a estar corriendo porque igual yo creo que voy a estar metida en tercero viéndolo hasta que puedan hacer vínculo con la otra colega. Claro, por eso es importante algo que Mm, no siempre se da en las escuelas, que es generar como espacios de transición. Sobre todo sí, entre los colegas, ¿cierto? Yo cuando trabajaba en el colegio, claro, me pasaba que, claro, uno llega hasta cierto nivel y después te cambian el curso y también hay un componente emocional de los estudiantes que no es menor, pues que a veces sí. se acostumbran. em, se acostumbran a trabajar con uno, entonces uno también debiese, por una parte, claro, uno esperaría que uno continuara con esos estudiantes, pero por otro lado, también hay que acompañarlos a conocer distintos ritmos de personalidades, porque al fin y al cabo el mundo está compuesto por diferentes personas. Gloria, ¿tú podrías por favor dejar tu registro en el chat indicando tu nombre, root y aula a la cual perteneces? Por favor. Eh, ya, es como en el chat coloco mi Tu nombre y nombre, mi root y el aula a la que pertenece. Oki. Oki, okidoki. Sí. Oye, voy a llamar por mientras al resto de las personas para que terminemos en el tiempo, porque es viernes, ¿cierto? Es viernes, eh, la hora es difícil, así que vamos a ir trayendo a todas las personas al grupo. Por mientras, vamos a ir compartir acá. Estamos terminando, ahí están regresando las colegas. Bueno, en honor al tiempo, porque es viernes, ¿cierto? Nuestro cuerpo lo sabe, algunos vamos a tener que seguir planificando, revisando cosas, se nos viene ya la vuelta del año aquí en la nuca, ¿cierto? Los que trabajamos o estamos vinculados a los programas de integración, un papelerío eterno que hay que hacer, pero bueno. La idea es que en este tiempo que queda, efectivamente, me cuenten rápidamente una representante o representante por mini salita y que me cuenten más o menos cuáles son las reflexiones a las cuales llegaron. ¿Ya? No sé quién quiere partir. Yo Eh, yo- puedo, Sí, perdón, Patricia. no, tú, antes de Patricia, que se por me favor, olvide, adelante. Ya, espérame, ordenemos. Patricia, ya. después Jorge y alguien más. Bueno, partimos con Patricia y Jorge por mientras. Ya, A ver, Patricia. mira, yo no tengo anotadas las preguntas, pero en la primera, donde hablaba del tema de las fortalezas, Ujú. ¿ya? Compartíamos que la ley TEA, independiente de todo lo que hemos hablado, de las cosas que faltan y todo, eh, igual es una fortaleza porque ya está instalada y estamos hablando del tema. Y tenemos que ir digamos, como avanzar. Otra fortaleza son los equipos PIE, con todos los profesionales, estos equipos multidisciplinarios donde los existen, donde están, digamos.
¿Qué más anoté? También el tema de que estamos involucrando a las familias, que son actores como muy relevantes en todo esto. Las oportunidades, hablábamos de que también, como instalamos el tema, eh, nos damos cuenta de la importancia de la detección temprana, ¿ya? En el diagnóstico, el pesquisaje y también la derivación a los centros de salud, porque esto también, la ley TEA va de la mano con el actuar en los centros de salud, ¿ya? Entonces sentimos que eso también es una tremenda oportunidad. Por ejemplo, que hagamos una detección diagnóstica temprana del tema y que vayamos trabajando como de la mano en ese sentido. Y en la segunda pregunta, eh, fortaleza, la codocencia, por ejemplo, que se realiza, los conocimientos, digamos, específicos en cada área que puede tener todos los profesionales que trabajan en los equipos, eh, el mismo trabajo colaborativo, y nos acordamos de los PAEC que todos hemos tenido que hacer. De alguna manera eso nos concentra a darnos cuenta de que obviamente no todos los niños son iguales y tenemos que hacer por lo menos ya un protocolo que es totalmente personalizado, donde todos deberíamos asumir un rol y saber cómo debemos actuar, independiente de que este protocolo o este tipo de herramientas de solución que vamos a tener pueden ir cambiando día a día. Lo que hoy día sea efectivo puede que mañana no me resulte, ¿me entiendes? Pero vamos como trabajando de alguna manera en equipo y no solamente queda como reducido a lo mejor a llamar a la profesora diferencial a que vaya y solucione un tema. Muchas gracias, Patricia. Ahí el concepto es trabajo colaborativo, es un concepto que vamos a escuchar Sí, harto sí, en este tránsito, en este camino. Jorge, efectivamente. Sí, bueno, podemos concordar que la pregunta 2, por lo menos entre docentes, es bastante sencilla de contestar, porque uno conoce su realidad. Eso es lo que conversábamos. De hecho, la 2 básicamente lo omitimos en términos de discusión, porque uno sabe con qué fortalezas cuenta. Primero que todo, la actitud de mejora constante. Eso es algo que las instituciones inculcan y que uno también tiene que llevar como profesional, como persona incluso. ¿Ya? Es decir, entender que la educación avanza, que nosotros tenemos que avanzar de forma necesaria porque todo es cada vez más complejo y para que sea mejor tiene que complejizarse en cierto modo, tenemos que conocer más. Por tanto, uno tiene esa actitud, la actitud de mejora, el hecho de estar aquí ya es justamente parte de esa fortaleza. ¿Ya? Y también se lleva a los asistentes de educación, es decir, los planteles se van moldeando con una actitud de mejora constante. Entonces, eso en sí mismo ya es la fortaleza. Oportunidad de mejora, esta misma instancia, obviamente, y dada la actitud se da. Ahora, a la hora de hablar del sistema así, es triste llegar siempre a la misma conclusión. Nosotros tuvimos mucha dificultad hablando de fortalezas más allá de las leyes mismas. Es decir, las leyes mismas y todos los decretos hacia atrás, que por cierto, que buscan dejar de homogeneizar la educación, que ese ha sido siempre el gran problema, todos sentados de la misma forma. Es decir, cada avance que hay evidentemente busca una mejora. Y eso en sí mismo es bueno. Es decir, la gran fortaleza es que el sistema no se queda quieto. Hay una intención, hay un estudio, y ese estudio del mundo, de cómo avanzan todos los aspectos que rodean la educación, implican mejora y eso es bueno. Es decir, no estamos estancados de como en hace 50 años, entendemos cómo ha mejorado todo y hemos avanzado acorde. El problema, y aquí donde de hecho uno lo dice con un poco de tristeza y hasta un poco de vergüenza, en que hay hasta un estigma de que no, los profes son todos llorones. Yo lo dije tal cual, no sé, me hago cargo de mis palabras, ¿ya? Pero es triste llegar a esa parte. ¿Cómo todo docente, toda persona que trabaja en educación va a llegar siempre a la misma conclusión de que falta plata? El problema es que los ejemplos, por lo menos en educación pública, nos golpean y nos golpean. Hablamos de Finlandia, hablamos de cómo todos sabemos de por qué Finlandia es el modelo mundial y llegamos a decir que ¿por qué en Finlandia funciona todo mejor? Y es triste como desverse un poco el tema, pero que es parte de la base. Es porque la educación privada es mínima, casi cero, 2%, me dijo la colega Javier ahí. Y entonces hay una intención real de que esto funcione. Ahora,
pues las leyes son todo, pero lamentablemente encontramos siempre la misma falencia. Una colega aquí en la sesión global anterior, antes de entrar a las salas, habló de las capacitaciones, que son buenas, es lo que estamos haciendo, ¿cierto? Pero una descompensación de un estudiante específico sin una persona que nos ayude específicamente, nos va a sacar del aula igual. Es decir, vamos a tener que desviar la clase con todo lo que teníamos planificado para atender a ese estudiante. Está bien atender al estudiante, por supuesto, ¿cierto? Pero ¿qué pasó con el resto? Al final todo se reduce a falta de gente, falta de recursos y de un poco de tristeza llegar a eso. Al final uno dice, como para resumir la respuesta, y perdón que me vayan en esa, las fortalezas es el hecho de que avanzamos, ¿cierto? El hecho de que avanzamos, de que nos actualizamos tanto a nivel de sistema mismo como los componentes que ellos tienen. Pero lamentablemente siempre faltamos recursos, entonces la oportunidad de mejora obvia es que esta es la gran oportunidad para que todos los estamentos ya se nutran de los recursos humanos, tecnológicos, de material, de todo lo que sean necesarios para que esto funcione. Porque al final uno se da cuenta, es decir, con el profesionalismo, la experiencia, uno se da cuenta que esto es viable, ¿cierto? Pero no se puede solo. Entonces, es como, es casi un disco rayado, fue el término que yo usé, o sea, que parecemos disco rayado hablando de recursos. Es triste, pero de verdad que uno no encuentra otra oportunidad de mejora que no sea eso. Es decir, cuando eso mejore, todo lo otro va a poder andar de mejor manera, y prueba de ello son los países donde la educación funciona. Es decir, ¿qué es lo que más hay? Es recursos, y no se escatima en ellos. Entonces, es lamentable tener que llegar a esa conclusión. Suena un poco básica si uno analiza, pero como que hace falta un análisis más profundo. Quizás el instruirnos un poco más en detalle en este curso, en todo lo que es la ley, a lo mejor nos vaya a hacer llegar a otras fortalezas y otras oportunidades de mejora. Pero a priori creo que no hay otra, no se nos ocurre otra, así que sin analizar más profundamente. Espero que se haya Muchas entendido la gracias. respuesta, claro, sí, vale. Mm. Muchas gracias, Jorge. Muy preparado para la sesión, te veo, conectadísimo ahí Sí, con sí, en todos tus realidad, implementos. Muy bien. honestamente, esto es más para gaming, pero me sirve para la pega Muy también. bueno. Es flexible, se En utiliza pandemia, para todo. en pandemia fui la sensación. Claro, porque ¿Estabas tenía preparado? lucecita atrás, todo, mis clases eran bastante entretenidas, hay que decirlo. Claro. Muchas Mm, gracias, Jorge. vale. Vamos con Fran y ya vamos cerrando en honor al tiempo. Fran. Bueno, creo que bastantes todos entendimos como las fortalezas de la ley o de la circular en sí. Bueno, yo rescato una que no se ha comprado, que también entrega orientaciones preventivas antes de pasar al DEC, como al plan de regulación. También hay que entender que tenemos que prevenir este tipo de regulación, y para eso tenemos que hacer un plan de acompañamiento y conocer al estudiante. Ojo, que no está la receta. Hay que crearla, hay que hablar con el equipo, trabajo colaborativo que hablaba Patricia, lo que habla el compañero acá también es súper fundamental, el tema de los recursos, pero por lo general nosotros estamos aprendiendo a trabajar con lo que tenemos, porque hemos aprendido con Sí, la, siempre. con la evaluación docente, que estamos con todo eso encima, y tenemos que trabajar con lo que hay. Entonces, ha sido todo un proceso, porque el que maneja más de tecnología lo tiramos para allá. De hecho, queremos hacer el plan de acompañamiento como casi en línea entre colegas, que esté como en el dictable de la sala, como para que saber, a esto no tengo que hacerlo, para que el niño... Pero yo creo que por ahí también eso nos favorece, que antes de que suceda toda esta desregulación, ojo, que hay niños que llegan desregulados, entonces ahí ya es otro tema, pero por lo general, saber y que todos sepan qué desregula este chico. Yo creo que es uno de los puntos de fortaleza de la ley. Como oportunidad, creemos, todas las colegas en sí, que no solo debería capacitarse a docentes diferenciales, coordinadores. Mira, yo he ido a muchas reuniones que citan a directores y uno participa, soy sincera. Yo he ido como directora, pero soy coordinadora porque mi directora no tiene tiempo, entonces voy yo, y de verdad que siento que a veces se pierden estas capacitaciones porque el director no la baja la información, ¿ya? Porque tiene mucha pega, porque el está súper colapsado. Entonces, sería importante que sea para todos, para los asistentes, para todos. Y disculpa que me Y, meta, y familia sobre todo. y Porque, familias, por porque supuesto. de hecho, considerando que los apoderados son
parte de la comunidad educativa, siempre nos Saben quedamos cortos menos, con ellos. Siempre nos quedamos saben cortos con menos. ellos y a veces sobre todo en el autismo, ellos son los principales bloques, o sea, las principales barreras, porque eso lo dije en el grupo, no recuerdo si lo dije aquí en el grupo, cuando uno le dice a una familia, vamos a, tiene rasgos autistas, las personas se espantan porque recuerdan el autismo de varios años atrás, el que conocíamos en forma básica, ese que era extremo, ¿cierto? Cuando el espectro no era todavía un concepto. Entonces la familia se cierra de inmediato. Yo mismo, con mi hijo Es que autista, sabe lo que, claro, si claro, hablamos de niveles, mi hijo es totalmente funcional, ya, pero al principio yo me cerré un montón. Yo dije, yo veo que mi hijo funciona, yo no tengo nada que hacer. Ya, ahora entiendo, o sea, mi hijo está con TO, ¿cierto? Con todos los apoyos que puede tener, pero sigue siendo funcional. O sea, pero de verdad que yo no le doy tanto color con ese tema. Mi hijo funciona súper bien en el colegio, está bien. Pero ojo, yo soy profesional formado y nosotros nos trabajamos en educación pública, donde las familias tienen una alta condición de vulnerabilidad. Entonces, cuando les dice hijo, autismo, las personas se espantan y se cierran. Entonces, ¿sabe lo que pasa, entonces Jorge? incluir en esta preparación a las familias es crucial también, crucial. ¿Sabe lo Que que pasa, entiendan Jorge? que Mira, es una ayuda. nosotros con la psicóloga hemos trabajado mucho el tema porque por lo general un duelo, por lo general los papás están, como ya la detección es más temprana, por lo general se vienen a enterar a los 3 años ya con la condición de su hijo. Antes se enteraban como a los 6, pero ahora ya como a los 3 ya más o menos manejan que ojo, que el duelo de los padres durante 3 a 4 hasta 5 años, es como cuando el pie comienza. Entonces, ojo ahí, con el tema de los duelos. Nosotros trabajamos mucho con los padres el tema de explicarles con un mapeo dibujo que se trata la condición, porque ellos no Mm, manejan la sí, condición, correcto. no manejan nada sobre el tema. O sea, ellos dicen, TEA, mi hijo está enfermo, porque yo le tengo que dar pastillas para que se sane. Esa es como la visión del papá. Tal cual. ¿Me entiendes? Entonces digo, no, corazón, esto no es una enfermedad, una condición de por vida. Cálmese que lo vamos a ir trabajando. Vamos a avanzar 10 pasos, pero vamos a retroceder quizás 7. Entonces, ojo ahí con el tema, ahí es súper importante que haya un psicólogo, porque hay que Sí, trabajar el duelo. mm, Ahí no tenéis sí, por remedio, supuesto. tú no puedes educar a un papá que está con la media pena, porque para él está enfermo su hijo. Sí, Nosotros entendemos es que no es una justamente porque no lo enfermedad, entienden. Hay una Claro, negación. de ahí la es importancia la de que este tipo de capacitaciones también lleguen a las familias. No sé si, súper. incluso yo diría que paralelamente en términos de importancia, porque son ellos los que producen las primeras barreras. Un caso particular, no relacionado con TEA, pero dentro de la misma línea, una estudiante a la cual le recomendaron fonoaudióloga, ¿cierto? Por problemas de dislalia, ¿verdad? Y el apoderado se estaba negando porque su hija no es ninguna tontita. ¿Ven? Entonces hubo que llamar a la familia a terreno, básicamente con presión de vulneración de derechos, para que entendiera la persona que esto era un beneficio. Hubo que explicarle cuánto cuesta a nivel particular, ¿cierto? Se le habló de plata, ¿cierto? De cuánto cuesta una sesión de fonoaudiología, ya por la parte práctica, pero lo que más hizo efecto es, usted le está vulnerando derechos a su propia hija. ¿Ya? Y si nosotros tenemos que pasar por encima de usted para hacerlo, lo vamos a hacer. O sea, obviamente no se dijo eso tal cual, pero ese era el tenor, ¿cierto? El tenor de que si usted es la primera barrera, nosotros como colegio, como profesionales, vamos a pasar por encima incluso de usted para que no se le vulneren los derechos. Por tanto, educar a las familias es crucial, crucial. En este tipo de información que nosotros retengamos acá, tenemos que bajarla también a las familias, porque de otra forma vamos a estar siempre con la misma barrera. Tenemos que entender, así como yo lo entendí, incluso, que ser autista es justamente un gran espectro, que siguen siendo funcionales en muchos casos, ¿ya? Y que hay que sacarse el estigma, así de sencillo. Y eso lo entiende uno como profesional, hay que también entender, no todas las personas tienen la misma capacidad de aprendizaje ni la voluntad de aprendizaje, por eso hay que entenderlo, hay que tener mucho más paciencia y dar ese tiempo para que todos lo aprendan. Interesante, le damos la palabra a Constanza que tenía su manita levantada hace un rato. Constanza. Eh, Nosotros con el grupo número 1 vimos las fortalezas que ya han sido mencionadas respecto al sistema educativo nacional, que eran en relación a apoyo extendido hasta educación superior, ley que establece atención integral y protección de las personas,
normativa vigente, existencia de políticas, derechos y garantías para personas con TEA, y como oportunidades o necesidades, ¿cierto?, de mejora, pusimos que la necesidad urgente de la actualización del decreto 170. Sí. Creo que muchas personas se rehúsan un poco a cumplir la normativa de la ley porque se siguen rigiendo por el decreto 170, que conversábamos, que señalaba que, por ejemplo, una fonoaudióloga puede atender a 3 niños en media hora. Entonces, ¿para qué contratar más recursos humanos? Porque ellos se rigen por esta subvención en relación al programa de integración, ¿cierto? Y es como un poco complejo todo eso que pasa con el decreto 170. Y también fiscalizar el uso de recursos. Yo creo que si bien siempre se está haciendo, creo que falta eso. Yo por ejemplo estoy en el DAEM y siempre faltan recursos. Siempre no hay recursos para poder contribuir tanto recursos humanos, materiales. Y lo otro, como los vacíos en las normativas de las escuelas rurales, sobre todo aquellos con cursos combinados, ya porque para temas de plataformas se toman como cursos separados. Es primero que podemos ingresar a 5 estudiantes, segundo 5 estudiantes y estudiantes con necesidades educativas permanentes es infinito, no hay un límite, ¿cierto? Pero en relación como a los apoyos, son solo 10 horas para la educadora diferencial, 3 para la fono y así. Y en relación como a los docentes y asistentes, habíamos puesto también lo que se había mencionado antes, capacitación para aquellos profesionales más resistentes a actualizarse y buscar estrategias de apoyo, talleres de comunicación efectiva y resolución de conflictos, apoyo emocional y psicológico para manejar desafíos, y dentro de los establecimientos establecer y respetar instancias semanales para realizar el trabajo colaborativo. Y yo creo que eso es súper importante. Hablamos de la importancia del trabajo colaborativo, pero no tenemos los espacios para poder realizarlo sin ver perjudicada a veces nuestro trabajo personal. Eso. Gracias, Constanza. Mucho hemos hablado, ¿cierto?, con respecto a las tensiones que está de este marco regulador, cómo lo estamos viviendo en nuestras diferentes realidades, ya sea a nivel de Santiago, regiones, escuelas rurales, a nivel básico, ¿cierto?, en preescolar, y al parecer todos llegamos como al mismo consenso, ¿cierto?, de que efectivamente faltan más espacios como estos, faltan más lineamientos, faltan que las personas que efectivamente toman decisiones en las escuelas o en los niveles más altos administrativos también vean esto como un elemento importante a considerar, porque si no siempre somos los mismos que nos vamos repitiendo en una u otra medida. Así que en ese sentido, colegas, muchas gracias por las reflexiones. De verdad, yo no me los imaginé más tímidos, pero me llevo una grata sorpresa al escucharlos porque independiente de donde estemos, pareciera ser que el diagnóstico es el mismo, ¿cierto? Necesitamos un poquito más de apoyo, más recursos, más voluntades, ¿cierto? Incorporar a más actores, intencionar acciones dirigidas a aquellas audiencias. Y bueno, para ir finalizando, les voy a dejar por el chat una breve encuesta de satisfacción. La idea es que usted por favor la responda porque su encuesta es mi sueldo. Así que por favor no se vaya sin responder mi encuesta de satisfacción porque eso también nos permite efectivamente ir mejorando, ¿cierto? Estas y las otras sesiones. Recordarles que este curso tiene actividades semana a semana. Cada semana se van a ir habilitando, se van notificando por el foro de novedades. Atentos a sus correos, ingrese a la página, realice sus actividades, porque en la medida que nos vamos conectando a estas sesiones, ¿cierto? Y vamos realizando las actividades, vamos a llegar al final del curso sin ningún problema porque vamos a pasar y aprobar, que es lo que más nos interesa.
Si tienen alguna pregunta, alguna consulta con Sí, respecto a con, la... no, Dame un de hecho, con segundito. respecto. Sí, dame un segundo, déjame Ok. terminar. Con respecto a la plataforma u otra, por favor, este es el momento, si no, lo pueden también plasmar, sobre todo a las personas que son de otras aulas, a sus tutores vía mensaje interno o también a través del correo electrónico, ¿ya? Estamos virtuales, pero también estamos cerca, y eso es un poco la intención de estos espacios, que nos podamos conocer, podamos comunicar y nos podamos reconocer. Vienen algunas actividades evaluativas, nos vamos a estar en contacto, por favor, no se desaparezcan, conéctense un ratito todos los días para que efectivamente esto tampoco sea una sobrecarga para todos ustedes. Y antes de darle la palabra a Jorge, me gustaría saber cuántos ya contestaron la encuesta de satisfacción. Constanza pregunta cuál es su aula, coloque la aula a la cual usted corresponde al aula 22, así que ponga ahí aula Esa era 22 mi o pregunta, 28. de hecho, justamente eso quería saber, si tenía que colocar la aula a la que correspondemos o la suya. Claro. Lo que pasa es que yo soy de la 22, po, Yo soy de la pero 28. claro, a eso voy. Hay varias Esta es la personas aquí que 28. somos de distinta aula, entonces si debo responder con respecto a la suya, la 28, o con respecto a la mía, la 22, para marcar aquí en la opción. Ponga la mía, pues si vino Ok, esta. sí, a eso yo. Ponga la Justamente mía. claro, si es su sueldo, a eso yo, hay que darle la importancia. Está bien, sí, ok, no hay problema. Ya, y a las personas que ya están listas, Tania, Nadia, muchas gracias por conectarse. Estamos en contacto. Yo generalmente respondo, me meto como tipo entre 6 de la tarde, un poquito más tarde, cuando están los mensajes. Así que si me dejan alguna duda, ténganme paciencia. Y si no, y si es algo muy importante, efectivamente, o urgente, me lo pueden mandar directo al correo y yo respondo ahí rápidamente. ¿Ya? Así que un abrazo, un gusto en conocerles. Por favor, no se vayan sin mi encuesta y nos estamos viendo en las próximas sesiones. ¿Ya? Chao, un gusto. Gracias por Chao. todo, Nicole, que estés Chao, bien. igual. Gracias. Chao. Chao. Chao, gracias. Chao, Gracias a gracias. ti. Ay, ¿dónde está la encuesta? En el chat, está en el chat la encuesta. Sí, No que la sé estaba qué. contestando. La Se voy me a poner escapó. de nuevo. Voy a Ya. ponerla de nuevo. Lo voy a poner de nuevo ahí para que vaya la encuesta. No, la tenía abierta, lo que pasa es que se me salió de pantalla.